Listo, entonces cerramos los ojitos y ya vamos a iniciar. Amado Padre Celestial, te damos inmensas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por todas y cada una de las personas que están aquí reunidas, Señor. Hoy te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra, que seas tú, Señor, tocando cada corazón y llegando hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor Jesús, conocer más y más de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice cada una de las personas que están aquí. También te pedimos que tomes tú el control, Señor, de cada una de nuestras necesidades, Señor. Tú sabes, Señor Jesús, que tenemos hambre y sed de ti. Queremos aprender cada día más, Señor. Te pedimos que nos acompañes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dale, Andrés. Bueno, bienvenidas todas. Qué rico y qué privilegio tenerlas con nosotros. Pues vamos a continuar el tema que iniciamos anteriormente en la reunión anterior. Y vamos a continuar con la fe y hoy el tema se llama pactos de fe, ¿sí? Porque precisamente con Dios nosotros establecemos pactos, ¿sí? Acordamos pactos. Entonces iniciamos con este mismo texto de la reunión anterior, que es Hebreos 11:1, y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Recuerden que estuvimos hablando sobre la fe, que la fe no cambia, que muchas otras cosas en las que creemos pueden cambiar porque ese objeto sobre el que creemos o ese algo, ese alguien en lo que creemos puede cambiar, pero la fe, resulta que la fe no cambia porque el objeto de nuestra fe no cambia, que es Dios. Dios es inmutable, ¿sí? Dios no se modifica, Dios no cambia, Dios siempre va a ser un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios omnipotente. Entonces Dios no cambia y por eso nuestra fe no debe cambiar. Entonces, bueno, de acuerdo a Hebreos 11:1, vamos a continuar con el siguiente pasaje, que es Hebreos 11:8. ¿Sí? Si quieres, me haces el favor, Mayuri. Continuamos eso. Hebreos 11:8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. De alguna manera, esto que dice acá en este texto nos muestra, o sea, es prácticamente lo mismo que vemos en el versículo 1, lo vemos acá, pero ya poniendo a alguien que lo está viviendo, que es Abraham, ¿sí? Él no sabía a dónde iba a ir, pero él fue obediente y salió al lugar que había de recibir como herencia, ¿sí? Que era la promesa que Dios le había dado. No sé, Mayuri, si tú quieres compartir algo sobre esto. No, vamos bien. Listo. Bueno, entonces, este pasaje nos lleva al Génesis, nos lleva a la historia de Abraham. Entonces, vamos, para que hoy, digamos, vamos a manejar este tema de una manera muy histórica sobre lo que es precisamente todo el trasegar de Abraham en lo que fue el desarrollo de su fe. Entonces, vamos a ahondar un poco en la historia de Abraham. ¿Listo? Entonces, vamos a Génesis 11, 29, 30. Yo voy a ir entre Mayuri y yo, vamos a ir leyendo los textos para hacerlo un poco más dinámico. Si ustedes desean, pueden ir mirando sus Biblias. Vamos a iniciar desde el Génesis 11 hasta aproximadamente Génesis 17. Entonces las pueden ir tomando y ahí vamos a ir pasando por todos esos capítulos. ¿Listo? Entonces, si quieres tú, Mayuri, lees ese texto, Génesis 11, 29 al 30. Dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Bueno, a Mayuri le molestó el micrófono, entonces ahí a Sarai, sí, dilo. Sarai era estéril y no tenía hijo. Eso, perfecto, listo. Entonces aquí vemos Abraham y Nacor eran hermanos, ¿sí? Y ellos, obviamente, pues como todos nosotros los seres humanos cuando llegamos a una determinada edad, todos los hombres, pues
obviamente vamos a querer formar un hogar, y eso fue lo que ellos hicieron. Abraham tomó a Sarai como su esposa, pero aquí hay un pero, ¿no? Y es más Sarai. Ese más no es de algo que adiciona, sino es algo, es un pero. Ese más funciona como un pero, dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Entonces ya vemos ahí cuál era la situación de Abraham y su vida con Sarai como pareja, ¿no? No podían tener hijos. ¿Listo? Entonces continuamos con el siguiente texto. Génesis 12:1. 12:1 al 3. Antes de que leamos este texto, veamos que ya ahí nos está mostrando que Abraham, o que Abraham, porque aquí todavía no se habla de Abraham, sino de Abraham, es un ser común y corriente. O sea, él al igual que nosotros, es un ser humano con todas las dificultades, con todos los problemas, con los pros y los contras que todo ser humano tiene. ¿Listo? Entonces eso es algo que yo quiero que tenga muy en cuenta en toda esta historia que vamos a ver de Abraham. Sí, ¿Listo? Entonces, si quieres, ayúdame leyendo este. dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Bueno, notemos otro pero. O sea, a pesar de esa situación que tenía Abraham, Dios estableció un pacto con él y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición o serás bendición, ¿sí? Lo cual quiere decir que de él vendrá una gran nación a la cual él va a bendecir. ¿Listo? Y vamos acá a Génesis 12:4, ¿sí? Donde nos muestra un panorama más amplio de Abraham, ¿sí? Si Ujú. quieres, ayúdame leyendo este texto también, Mayuri. Listo. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. De Arán, exacto. Bueno, notemos que aquí dice, y se fue Abraham, no solo, o sea, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, ¿sí? O sea, él no se fue solo, Lot fue con él. Obviamente con Sara, que en el momento se llamaba Sarai, ¿sí? Y Lot fue con él, o sea, él iba acompañado de alguien. Ese Lot, ¿quién es Lot? Lot era hijo del hermano de Abraham, ¿sí? O sea, por lo tanto es su sobrino, ¿sí? Entonces, Abraham no fue solo, o sea, no tenía solamente la situación o la particularidad de que era un hombre con su esposa, sino que también iba con su sobrino. Entonces, ahí ya vemos cómo se va acrecentando como las dificultades o situaciones que se le van a ir presentando a Abraham. O sea, tenía una particularidad, ¿no? Que iba acompañado de su sobrino. Y otra cosa, ya tenía 75 años. Y eso tengámoslo en cuenta también. ¿Listo? Continuemos, Mayuri. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean, los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por Por causa causa de de... ti. Ujú. Bueno, aquí vemos otro detalle, y es que la esposa de Abraham, o sea, Sarai, era hermosa, ¿sí? Y aquí yo creo que todos los hombres nos sentimos como, nos sentimos como que tenemos algo en común, ¿no? Y es qué pasa cuando tenemos una esposa hermosa, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, no queremos que nadie se le acerque, y ahí es donde hay celos, ¿no? Donde hay celos, o también donde sentimos, bueno, ¿qué me puede pasar por tener una esposa hermosa, como lo que le está sucediendo acá a Abraham? ¿Qué Teniendo problema? en cuenta, dime, ¿Qué problema, no? sí, qué problema, y teniendo en cuenta a dónde estaban entrando a la nación egipcia, ¿sí? Entonces, eso para él era un temor. ¿Mm? Ahora, algo que quiero que tengamos en cuenta es que
Dios ya le había hecho una promesa, había establecido un pacto con él de que iba a prosperar eh, su, 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 su descendencia, que iba a ser una nación grande, ¿sí? Pero sin embargo, esto le generó temor a Abraham, ¿sí? Entonces, a pesar de que Dios le dio ese pacto, le dio esa promesa, él seguía siendo un hombre común y corriente y tenía temores. Y temió, tuvo temor de que al ir con su esposa tan hermosa, fuera a tener algunas circunstancias o problemas, ¿sí? Y quiero que tengan en cuenta algo a partir de los pasajes anteriores y yo estoy subrayando algo al final. Quiero que lo tengan muy en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces continuemos con el siguiente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Amén. Bueno, entonces veamos, Dios estableció un pacto con Abraham, le dio una promesa de que va a ser grande toda su descendencia. Sin embargo, él tuvo como esa duda, tuvo ese temor y le pidió a su esposa que dijera que era hermana. Ahora, quiero hacer una cápita ahí y es que ellos eran medio hermanos, ¿sí? Eran medio hermanos. En el momento no había una ley, ¿sí? Sobre la cual se impidiera que se juntaran entre hermanos, ¿sí? Entonces, digamos que ahí no estaban cometiendo de alguna manera un quebrantamiento de ley, ¿sí? Entonces, pero ¿qué sucedió? Que él dijo una verdad a medias, ¿no? O sea, dijo que era hermana, que era verdad, ¿sí? Pero no dijo que era esposa, lo cual sí era una mentira, ¿sí? Entonces había una verdad a medias, precisamente para no tener problemas, ¿no? Y aquí vuelve Dios y reitera esa promesa, ese pacto que ha establecido con Abraham, ¿sí? Donde le dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, ¿sí? Entonces, Dios, a pesar de los errores que ha cometido Abraham, él sigue reiterando esa promesa, ese pacto con Abraham. Entonces, continuemos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dirás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese, el Damaseno, Elisier. Elisier dijo, Eliezer. Eliezer, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, ese era otro temor de Abraham, ¿sí? El primer temor, su esposa hermosa, era un temor para él. El segundo, que no iba a tener descendencia, y ya él era muy rico, tenía muchas riquezas, pero entonces, o sea, hasta donde él veía, su riqueza, toda su herencia iba a quedar en Eliezer, que era el mayordomo, ¿sí? Entonces, o sea, y pongámoslo en perspectiva o en una situación propia, o sea, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos muchas riquezas y no tendríamos a quién heredárselas? Sino quizá, no, pues se va a quedar con esto, con todas las riquezas, con todo el trabajo de mi vida, quizá un sobrino o el hijo de fulanito, ¿sí? Entonces, son cosas que si nosotros las tomamos como propias, ya las vemos como más complejas, ¿no? Y como, wow, qué duro para Abraham que eso le sucediera, le esté sucediendo en ese momento, ¿no? Bueno, entonces mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, ¿sí? Y era un esclavo. Bueno, entonces, permíteme yo, a ver, ahora, yo quiero que habíamos hablado de Lot, ¿sí? Lot, pues que era un asunto de Abraham, ¿sí? Pues porque era su sobrino, entonces era otro asunto el que él tenía que atender.
y esto pues iba a traer algunas consecuencias para Abraham. En algún momento, digamos precisamente antes de este capítulo, el capítulo 15, en el capítulo 14, se habla donde Lot y Abraham toman caminos separados. ¿Sí? Eso se comienza a hablar en el capítulo 13 y luego en el capítulo 14 resulta que Lot, llega a Sodoma, a la tierra de Sodoma. Él le dice a Abraham, yo me voy para esa tierra que se ve que es buena y ahí voy a sentarme, ¿sí? Tiempo después hubo una guerra donde Lot precisamente fue secuestrado con todos sus bienes y eso fue precisamente por una guerra que hubo entre diferentes pueblos, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Que Abraham, como buen tío, fue a socorrer a Lot y a recuperar sus bienes y a recuperar a Lot, a rescatar a Lot, ¿sí? Entonces, todo esto le estaba pasando a Abraham durante este momento. Entonces, continuemos con el siguiente. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, este pasaje es muy bonito y es precisamente uno de los pasajes que hace muy buena referencia a Abraham, precisamente acá como termina, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, él por solo creerle a Dios ya fue justo, fue justificado. De este pasaje hemos hablado en ocasiones anteriores, porque ya por solo creer en Dios y obedecerle fue contado por justicia. Y obviamente aquí reiteraba el pacto que tenía Dios con Abraham. ¿Listo? Bueno, entonces si quieres continuamos con el siguiente. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Bueno, entonces miren aquí otra cosa. O sea, ya vimos que Abraham dijo unas verdades a medias, que dudó en ciertos momentos de la promesa que Dios le había dado sobre su descendencia, que su gran temor, además de que su esposa era hermosa, su otro temor era que toda su herencia iba a quedar en el esclavo. Y además de esto, sucede o sea, también esta duda de parte de su esposa, que es Sarai. ¿Sí? Entonces, Sarai también estaba dudando. Y los dos, de alguna manera, o sea, si el hombre asiente, si la mujer propone y el hombre asiente, pues de alguna manera los dos están dudando, ¿sí? Los dos están dudando en lo que están creyendo. Y miren que a pesar de que ellos creyeron en Dios, ¿sí? Ellos también tuvieron momentos donde dudaron y eso así mismo nos puede suceder a nosotros. Dudamos. Nuestra fe se pone a prueba, ¿sí? Eso le pasó a Abraham y nos pasa a nosotros. Entonces, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. O sea, que ve y estás con mi sierva, quizá tendré hijos de ella, porque los hijos de la sierva iban a ser los hijos de Sarai, o hijos de Abraham y Sarai. Y obviamente, ¿Abraham qué hizo? Pues fue a hacerlo. O sea, él cumplió la orden de la esposa. Sigamos. ¿Sigo? Sí, sigue. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, entonces, mire, si recuerdan todos los textos que han estado subrayados, ¿sí? Es porque Abraham ha dudado, Abraham de alguna manera ha desobedecido, o también porque Dios reitera sus pactos, ¿sí? Reitera sus pactos. Y aquí otra vez, Dios reitera su pacto, pero miren lo curioso que o sea, le dice acá, yo soy el Dios Todopoderoso,
anda delante de mí y sé perfecto. O sea, ya Dios le está diciendo, no solo estoy reiterando mi pacto, sino que yo quiero que me des algo más. Anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? O sea, ya no solo basta con que yo reiteremos, o sea, con que yo reitere mi pacto sobre ti, sobre toda tu heredad, sobre toda tu descendencia, sino que ya yo necesito que me des algo más de ti, ¿sí? Que camines y andes en fe, ¿sí? Ahora, miremos la edad, ya tenía 99 años. Continuemos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ujú. Bueno, en el capítulo anterior, en Génesis 16, ahí se habla sobre pues todo lo que sucede con la sierva egipcia de Sarai, que es Agar, y el hijo que nace de esa relación entre Abraham y Agar, que es Ismael. Y es más, ahí es el capítulo 16 donde se habla sobre todo lo que sucedió en ese momento. Pero aquí ya estamos en el capítulo 17, entonces donde ya está siendo más, o sea, el pacto que está estableciendo Dios con Abraham es mucho más enfático, ¿no? Y ya al punto de que ya cambia su nombre, ¿sí? Ya es como si fuera un nacimiento, ¿sí? Entonces ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham significa padre, mientras que Abraham significa padre de multitudes, padre de muchedumbre de gentes, como lo dice acá, ¿sí? Entonces es padre de todo un pueblo, de toda una nación. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ujú. ¿Listo? Continuemos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardéis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ujú. Wow. Entonces, ese es el pacto. O sea, este pacto te va a costar, ¿sí? Es un pacto de sangre. O sea, es un pacto que duele. Es un pacto que tiene una marca. Es un pacto que va a tener una consecuencia y es un pacto que va a ser para toda su descendencia. Es un pacto que va a regirse a partir de toda la descendencia de Abraham, ¿sí? Y esto es precisamente algo que yo quiero que entendamos de este tipo de pacto. Era un pacto de sangre, ¿sí? Era un pacto de carne también, de alguna manera. Continuamos con el siguiente texto. Este, Ajá, bueno. Entonces, ese es el pacto del Antiguo Testamento. Eran pactos de sangre, eran pactos de sacrificio. Pero resulta que nosotros ya a partir del Nuevo Testamento, a partir de que Jesús llega a la historia, de que Jesús, como hijo unigénito de Dios, no lo llega con he su leído. plan de salvación a nosotros. ¿Sí? ¿Me dijiste algo? Sí, es que no lo hemos leído. No, sí, 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 Ah, es que, entonces, a partir de este momento en que Jesús hace realidad ese plan que Dios tiene para nosotros como el gran y único Salvador, ¿sí? Entonces aquí tenemos un nuevo pacto, y ese es el nuevo pacto que está en el Nuevo Testamento. Entonces, en las reuniones anteriores nosotros hemos estado hablando de que Jesús es la vid, de que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, ¿sí? Y ese es precisamente el nuevo pacto al cual nosotros estamos accediendo, ¿sí? Al nacer de nuevo a través de Jesús que nos limpia, que nos hace nuevas criaturas. Entonces leamos este texto, Mayuri. respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, escuchen bien, de cierto te digo,
¿sí? O sea, Jesús cada vez que decía algo muy importante, que era casi siempre, decía, de cierto, o en verdad te digo, ¿sí? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿cómo es ese nacer de nuevo? Entonces, continuemos con el siguiente texto. Entonces, Nicodemo, eso, léelo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el nacer? Y Jesús respondiendo, Léelo, Mayuri, léelo otra vez, que es que se te cortó. listo. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Bueno, entonces, aquí Nicodemo, que era uno de los maestros de la ley, ¿sí? Del pueblo judío, del pueblo de Israel, de Jerusalén, o sea, tuvo como esa inquietud. Los judíos no entendían esto de nacer de nuevo. O sea, para ellos todo funcionaba era por pactos de sangre, como lo vimos en todo en el final del texto que hablamos de Abraham, o de Abraham, ya a su final. Entonces, por eso él tenía esa inquietud. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces, por eso Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, quiero dejar en claro, ese naciere de agua y del Espíritu, ¿sí? Ese naciere de agua significa que es limpiarnos, es hacernos limpios delante de Dios, es hacernos, es como dejarnos sin mancha, ¿sí? Dejarnos sin pecado ante Dios, ¿sí? Y del Espíritu, o sea, es lo que ya viene después de que ya somos limpios, de que ya somos lavados, ¿sí? Por las obras de Jesús en la cruz, recibimos el Espíritu. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Entonces, miren lo bonito que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando aceptamos que los problemas que nosotros tenemos no están en nuestras fuerzas, que ese temor o ese miedo de que estoy en pecado, de que estoy haciendo las cosas mal, de que me he equivocado, de que con todo el mal que yo he hecho, con todo el daño que yo he hecho, con las cosas que de alguna manera lastimaron a otras personas que me rodean, con todo eso, ¿cómo Dios me va a aceptar? A veces nos preguntamos eso, pero resulta que Dios creó, diseñó todo un plan para nuestra salvación y para hacernos dignos y justos delante de Él. Y es lo que Él nos da a través del Señor Jesús. ¿Sí? Somos salvos, somos santos, ¿sí? Gracias a esa obra de justificación y redención que Él hizo en la cruz. Entonces, de esta manera es que nosotros nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas y ya, si nosotros nacemos de nuevo, obviamente vamos a caminar en una manera perfecta como se lo pedía Dios a Abraham, ¿sí? Ahora quiero que andes delante de mí y seas perfecto en todo, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros ya podemos caminar con Dios y que el Espíritu Santo obre en nosotros y dar frutos del Espíritu Santo. No sé, tú, Mayuri, si quieres decir algo. A Dios como nuestro único, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. De nuevo es cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, esto nos lleva al bautismo, al bautismo. Pero entonces continúa todo el tema. Uh-huh. No sé, creo que este ya es el último texto. No sé si quedaba otro. No, ya. Ya, ese es el último. Sí, no, es que precisamente ella lo quería terminar. O sea, yo quiero que tengamos como esa reflexión de que ya ahora no está en nuestras fuerzas nosotros
ser perfectos delante de Dios, sino que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros y dejarnos llevar por ese nuevo espíritu, por ese espíritu de Dios que está obrando en nosotros, que nos está llevando hacia lo que a Dios le agrada, ¿no? ¿Sí? Que es lo que Él quiere, que nosotros hagamos y actuemos conforme a lo que Él agrada, que nosotros seamos obedientes porque Él está actuando en nosotros. No sé si alguien, aprovechemos estos 4 minutos, si alguien quiere comentar algo. Hola, hola. Hola. ¿Hay alguna duda? ¿No te das el tiempo? No, pues todo por ahora claro en la lectura. Yo había leído, estaba empezando a leer Mateo, es el primer evangelio, el de la Biblia, ¿cierto? Mateo. Sí. Sí, y ahí había leído eso del agua, de que el agua pues lo que busca es limpiar como se hace cuando uno lava la ropa. Explicaban en una parte, mi Biblia tiene una parte, en la parte de abajo como una explicación de lo que está escrito en los capítulos y decía eso, pues eso que lo del agua que es como limpiar, porque digamos que a veces, digamos mi mamá o a veces escuchaba uno que si los niños no eran bautizados, pues se quedaban como muy preocupados porque no habían sido bautizados. Pues porque era como eso, que si no era bautizado todavía no estaba como que no lo iba a recibir Dios, pero pues no sé, digamos que ahí como hablan del agua que es para limpiar nuestros pecados, diría uno que pues si los niños son pequeñitos que no alcanzaron a bautizarse o algo, por ejemplo, en ese caso, pues no tienen pecados para limpiar, tal vez, ¿no? Ahí de pronto quisiera compartirte que o sea, cuando nosotros hacemos esa confesión de fe y ya proceder al bautismo como tal, es algo de decisión, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo hacemos es por decisión y convicción, ¿sí? No sé, Mayuri, si tú quieres decir algo. Cuando nosotros nacemos, nacemos puros, o sea, los bebés nacen puros, aunque todos nacemos con el pecado, ¿no? O sea, todos nacemos con un pecado, pero cuando somos adultos, nosotros podemos, Dios nos dio la libertad de tomar la decisión a qué vamos a creer, que se llama el libre albedrío. Entonces, cuando ya somos adultos o somos mayores, podemos tomar la decisión de a quién vamos a seguir y qué es lo que vamos a creer. Por esa razón, no lo recomendable o lo ideal es que nos bauticemos cuando ya somos conscientes de que aceptamos a Jesús en nuestra vida, cuando queremos que Dios sea Jesús sea nuestro Salvador y nuestro Señor, ¿ya? Entonces, por esa razón, es que nos bautizamos ya grandes y no nos bautizan cuando nos bautizan, digamos, nuestros padres cuando somos bebés, lo hacen, pero nosotros no somos conscientes porque somos bebés, somos niños. Cuando ya nosotros somos adultos, tomamos esa decisión, seguramente vamos a tener esa relación más consciente y vamos a saber qué vamos a creer. Gracias. ¿Listo? Vamos a orar y nos volvemos a conectar si quieren. ¿Listo? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos enseñas a caminar contigo, Señor. Hoy te pedimos que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor, y te pedimos que tú seas llenándonos de sabiduría, Señor, para entender y confiar qué es lo que estamos creyendo, quién eres tú, Señor, y que podamos tener esa relación hermosa contigo. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando de tu mano y guárdanos y protégenos. Bendice a cada una de las personas que estamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Listo? Entonces vamos a salir.